de bienvenida y por todo el trabajo que está realizando para que se pueda aglutinar a todos quienes descendemos de esos viejos territorios europeos y hoy día estamos en Chile gracias a nuestros abuelos, nuestros padres que tuvieron la dicha de emigrar, algunos forzadamente, otros por gusto, cada uno es una historia. Y precisamente la historia me gusta mucho, yo soy un amante de la historia, me gusta investigar además mi oficio como periodista y por eso estoy muy atento a lo que nos va a decir nuestro próximo conferencista, que es abogado, pero también es amante de la historia porque ha estado escarbando en los datos, buscando recortes, revistas, conversando, haciendo entrevistas para llegar finalmente a lo que hoy día es esta presentación que vamos a tener. Él es abogado, es un hombre que emigró de Antofagasta siendo un niño a Viña del Mar y por eso es que le interesa también el tema que nos convoca hoy día, que es la inmigración croata en Valparaíso, más allá de Antofagasta, más allá de Santiago, más allá de Punta Arenas, también hay una colonia potente acá que hay que comenzar a escudriñar, a conocer, a recabar los antecedentes y por eso Guillermo ha sido pionero en el recopilar datos que hoy día nos va a presentar y obviamente nos va a entretener para que conozcamos la inmigración de Croacia en Valparaíso, más allá de Vaporica y otros que son los que permanentemente quizás aparecen en los datos históricos, los nombres de las calles y en alguna relación que uno puede encontrar aquí en los cerros de Valparaíso, en Olmué, en Viña del Mar, donde siempre hay algo croata o algo que uno dice, bueno, esto tiene un origen eslavo. Guillermo Kejevich, nuestro próximo expositor, lo decía, es abogado, migró desde Antofagasta a Viña del Mar, fue director de la Cámara Marítima, fue candidato a diputado, también un hombre que tiene mucha historia y también a esta altura de la vida mucho vínculo con la región de Valparaíso, así que estamos muy deseosos de escucharte, Guillermo, muy atento además a toda esta historia que nos vas a contar. Bienvenido, por favor, con un gran aplauso, recibamos a nuestro Dobro jutro. Quiero agradecer a todas las personas que se encuentran presentes en esta convocatoria, la cual tiene como finalidad conocer cómo los croatas y sus descendientes han llegado a nuestra región. Pero antes quiero diseñar el tema de dos formas. Uno en la parte personal, uno en la parte general global, respecto a Chile mismo, para terminar con el tema de las descendientes croatas que han migrado hacia Valparaíso. Bueno, durante mucho tiempo tuve la sensación de que no sabía nada de Croacia. Mi bisabuelo, Valentín o Valerí Kejevich Luksic, llegó desde Croacia a Antofagasta. Y frente a esto nos picó como el bichito a mí y a mi familia de que en julio o en agosto del año pasado viajáramos a Croacia para descubrir un poco, ¿no es cierto?, el lugar, sus tradiciones, su gente, sus lugares. Llegamos a Dubrovnik, la ciudad amurallada, hermosa, preciosa, que la recorrimos realmente por todos lados y fundamentalmente impresionado por la conservación que tiene la ciudad. Y fuera de eso, no solamente por dentro la recorrimos, sino que además decidimos hacerlo por fuera. Y así nos tomamos una embarcación menor, ¿no es cierto?, para poder ver la ciudad por fuera y además ver donde existía a lo lejos también donde se ubicaba un sector donde llegaban la gente que tenía que guardar cuarentena. Cosas curiosas, playas hermosas, el Adriático realmente maravilloso. Entonces cada día más yo me preguntaba, ¿y por qué nuestros ascendientes se vinieron de allá? Y bueno, seguí investigando, nos fuimos a Split, en Split más o menos lo mismo, hermosa ciudad, ni un papel en el suelo, ni un cigarro en el suelo, habían hartas cosas de multas, y por todos lados, habían hartos sistemas de cualquier cosa que hubiera multa. Pero gente muy amable, muy cordial. Pero nuestro destino final era Isla Brač, específicamente Sutivan, de donde provenía mi ascendiente, ¿ya?, mi bisabuelo. Y en realidad mi ansias por conocer todo esto significó que nos quedáramos aproximadamente como 8 días ahí en
en este pueblito, ¿no es cierto?, que es Sutivan, hermoso por lo demás. Y ahí, con mi familia, estuvimos gozando de las playas, conversando con gente de Sutivan, que es gente muy agradable, muy amable. Difícil sí el idioma, así que teníamos que usar un poco el celular y el inglés. O sea, teníamos que, porque en realidad el idioma dicen que es el segundo más difícil del mundo, después del chino mandarín. Y bueno, ahí pues, aún no lograba comprender por qué de este país tan maravilloso, con esas playas preciosas, con ese mar diáfano, con lugares que en realidad invitan a la reflexión y a la poesía. ¿Por qué? ¿Por qué se vinieron los croatas a lugares tan lejanos y tan remotos como Chile, como Argentina y en general Sudamérica? Bueno, esa es la primera parte que quería explicarle por qué me motivé a empezar a investigar todo este tema. Entonces, tengo que necesariamente pasar por el tema de cómo los croatas llegan a Chile para después llegar al tema de la quinta región. El siglo XIX y principio del siglo XX experimenta un periodo de cambio significativo que influyeron en el flujo migratorio hacia este país. Cambios que están vinculados tanto a factores internos como externos y contribuyeron a moldear la composición demográfica y cultural de Chile. Durante el siglo XIX, Chile experimentó un increíble crecimiento económico, impulsado fundamentalmente por las exportaciones de recursos naturales, por el cobre y el salitre. La minería y la agricultura y la industria generó gran demanda de mano de obra, lo que atrajo a inmigrantes de diversas latitudes. Además, cabe destacar que el gobierno de Chile implementó políticas migratorias o de inmigración para atraer, en esa época, estamos hablando principios del siglo XIX, fines del siglo XIX y principios del XX, para poder poblar regiones alejadas, lejanas y que no tenían población. Y además que se necesitaba incentivar la parte económica. Hubo incentivo del gobierno de Chile como entrega de tierras, facilidades en el trabajo, instalación de colonias agrícolas con el objetivo de aumentar la productividad y desarrollo del país. Durante esta etapa, ¿no es cierto?, hubieron 4 países fundamentales que llegaron a Chile, que fueron españoles, fueron italianos, fueron alemanes y croatas en gran cantidad, los que contribuyeron evidentemente al desarrollo económico y cultural del país, trayendo consigo nuevas habilidades, conocimientos y tradicionales que Chile en un periodo de crecimiento todavía no experimentaba. Además de esta inmigración, también después se empieza a producir el desplazamiento de esta gente que llega, ¿no es cierto?, a estos lugares aislados, que después voy a decir los nombres y que ustedes ya saben, hacia la zona central, hacia Valparaíso, Puerto Principal, hacia Santiago, hacia Quillota, Calera, Limache, Olmué, Villa Alemana, etcétera, etcétera. Y así se empieza a desarrollar todo un flujo de inmigrantes, ¿no es cierto?, o migrantes, yo diría, internos dentro de Chile hacia estas zonas. En resumen, el siglo XIX y principio del XX fueron testigos de un importante flujo migratorio hacia Chile, impulsado por el crecimiento económico que había impuesto el gobierno de Chile, las políticas de inmigración y la búsqueda de oportunidades por parte de personas que buscaban en realidad mejores perspectivas de vida. La llegada de los primeros migrantes croatas a Chile se remonta al siglo XIX, cuando muchos deciden dejar su tierra natal. Y acá es la parte más importante que quizás
uno empieza a comprender por qué los croatas, de una u otra forma, empiezan a dejar sus tierras hermosas y bellas, ¿ya? Y son factores socioeconómicos y políticos lo que motivan esto. En Croacia, además, se produce en esa época pestes agrícolas, pestes que afectaron fundamentalmente a los viñedos y a los olivos, generando una crisis de magnitud increíble. Además, las guerras en Europa, estaban a cada rato los europeos agarrándose por cualquier cosa, ¿no es cierto? Eso significaba pobreza, significaba falta de oportunidades económicas. Y además, a los croatas les era muy difícil soportar, porque los croatas en realidad somos bastante rebeldes, soportar estar subyugados al imperio austrohúngaro. Fueron factores determinantes que impulsaron a estos ascendientes nuestros a emigrar en busca de una vida mejor. Además existía una antigua institución que se denominaba el mayorazgo, donde el hijo mayor varón heredaba toda la sucesión y por ende el resto de la familia, bien gracias. Entonces eso hizo que muchos también decidieran emigrar por estos lados. Los croatas encontraron grandes oportunidades en el norte de Chile. El salitre, el caliche, el oro blanco se encontraba en Iquique y Antofagasta. Por eso era un factor de atracción tremendamente grande para los croatas llegar a estas lejanas tierras para poder, ¿no es cierto?, saber cómo desarrollarse en este país increciendo que era Chile. Además, hubo otra situación más, que fue la migración que se produce hacia la otra zona extrema del país, que es la Patagonia, Magallanes, Punta Arenas. ¿Y por qué lo hacen los croatas? Por la fiebre del oro. Les gustaba el oro, parece, a los croatas. Y posteriormente se integraron a sectores de la agricultura, pesca, comercio, industria, dentro de los lugares donde se asentaron. Fueron tremendamente importantes en cuanto a costumbres y situaciones que ellos traían, que no existían en estas lejanas tierras. Estamos hablando del sur más austral de Chile, ¿no es cierto? Estamos hablando del norte de Chile, árido, donde no hay una planta, veo yo, si yo soy de allá, así que es muy árido Antofagasta e Iquique. Y también llama la atención que se fueron a Punta Arenas, gélido, helado, tremendamente helado. Entonces se produce acá como algo extraño en cuanto a los lugares que eligen los croatas para su inmigración. Con el tiempo, muchos de los descendientes inmigrantes croatas se empiezan a desplazar hacia la zona central, en busca de mejores oportunidades económicas y educativas. Las regiones más desarrolladas del país ofrecían una variedad de empleos o mejores servicios, lo que atrajo a los descendientes croatas que buscaban una mejor calidad de vida y perseguir nuevas oportunidades que lo pudieran, en el fondo, buscar mejor calidad de vida. La presencia de la comunidad croata en Chile ha dejado un impacto significativo en diversos aspectos de la cultura del país. Desde su llegada, los croatas han contribuido en la riqueza cultural de este país, influenciando en la gastronomía, la música, las tradiciones y además estableciendo organizaciones. Curiosamente, los croatas parece, muy organizadores en cuanto a realizar clubes, tener organizaciones, tener varias cosas, clubes de básquetbol, etcétera, etcétera. Un montón de situaciones que yo diría para aunar a la colonia croata. Es así, ¿no es cierto?, que podemos destacar algunos descendientes de croatas o croatas propiamente tal, ¿no es cierto?, que vale la pena nombrar
y que para la cual tuve que hacer un resumen, porque en realidad son muchos los croatas en todos los ámbitos del quehacer nacional que han aportado a Chile la inmensidad de su cultura y la inmensidad de sus tradiciones, de su gastronomía y todas estas cosas que hemos explicado. Por ejemplo, literatura y periodismo. Tenemos a nuestra destacada residente viñamarina, Patricia Stadbuck Mayorga, periodista y Premio Nacional de Periodismo 2023. Tenemos acá a nuestro periodista, don Davor Jurasovich, periodista. Tenemos a Lenka Franulich, periodista, considerada la primera mujer en desempeñar la profesión, Premio Nacional de Periodismo. Tenemos dos grandes autores, literatos extraordinarios, Roque Esteban Escarpa, poeta, autor académico. Tenemos a Antonio Skármeta Branisic, autor, novelista. En el deporte también se han destacado los croatas. Tenemos que hubieron dos grandes del deporte del automovilismo. Padre e hijo, los Boris Garafulic Lidbak y Boris Garafulic Stipicic, pilotos de carrera que yo recuerdo se hacían unas carreras de turismo carretera por acá por Chile, ¿no es cierto?, que partían en Rancagua, ¿no es cierto?, y terminaban en el norte de Chile, no me acuerdo si en Vallenar o por ahí, por esos lados, pero que todo Chile salía a sus calles a ver correr a estos pilotos, a Boris Garafulic y a el otro Boris Garafulic, padre e hijo, que corrían con grandes pilotos de la época, como Papín Jara o como Bartolomé Ortiz, que eran los mejores de la época. En baloncesto tenemos gente muy destacada, Andrés Mitrovic, Juan Ostojic, Milenko Skobnic, no solamente jugador de básquetbol, sino que además un gran diplomático. En fútbol tuve que cortar el tema en realidad, porque en realidad la cantidad de futbolistas croatas que han existido, descendientes de croatas acá en Chile, son extraordinarios. Así que voy a nombrar los más destacados y algunos que además han participado, no como futbolistas, pero sí creando y colaborando con el fútbol y con los deportes chilenos. Me refiero a Ivo Basay, entrenador de fútbol y futbolista. Peter Dragicevic, y este es administrador de fútbol, es presidente del Colo-Colo. Vladimiro Mimica, personalidad de la radio deportiva y también alcalde de Punta Arenas. Milovan Milosevic, entrenador de fútbol y futbolista. Harold Mayr-Nichols Sekul, este es un grande de todo lo que significa organizar cosas. Administrador de fútbol, expresidente de la ANFP, funcionario de la FIFA y director ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que recientemente se organizaron en Chile, teniendo como sede Santiago, donde realmente nadie creía que se iba a alcanzar a lograr esta meta. Y este señor Harold Nicholson, descendiente de croata, lo logró hacer y en forma impecable. Creo que han sido unos juegos realmente extraordinarios que dejaron a Chile en un altar. Y todos nos quedaron mirando e incluso está pensando en hacer otras cosas que signifiquen que Chile se muestre en el tema del deporte. Otro destacado para nosotros, ya en la quinta región, Iván Morovich, gran maestro, jugador de ajedrez, uno de los grandes. Después voy a hablar un poquito más de él. Algunas celebridades en el mundo de las comunicaciones. También son hartos, ¿no? Así que también las he reducido. Martín Cárcamo Papich, que es de acá de Viña del Mar. Pedro Pavlovich, Santiago Pavlovich, ambos periodistas. Tonka Tomisic Petric, presentadora de televisión, modelo, comunicadora. Antonio Boanovich, presentador de televisión. Carolina Arregui Buscovich, actriz, y que hace un tiempo atrás se ha casado con un médico famoso de cirugía, que hace cirugía estética a las señoras,
fundamentalmente, que ha instalado su clínica maravillosa acá en Las Salinas, en Viña del Mar. En política sí que en realidad me he tenido que reducir, porque acá tenemos un espectro increíble de senadores, diputados, alcaldes, bueno, todo el quehacer político de Chile lo quiero reflejar en los tratados, o que creo yo que son los más importantes. Bueno, tenemos al presidente de Chile, Gabriel Boric. Tenemos a Vlado Mirosevic, expresidente de la Cámara de Diputados. Tenemos a Waldo Porguriza, ministro de Defensa Nacional, senador de la República. Carlos Mladenich, ministro de Agricultura, ministro secretario general de Gobierno. Radomiro Tomic, para mí un grande de la política chilena, es de Antofagasta. Muchas veces senador, en realidad no sé cuántas veces senador porque no existía el sistema de que ahora uno cada 2 o 3 años tiene que cambiarse. Embajador de Chile en Estados Unidos y candidato a presidente de la República. Fue el primer candidato a presidente de la República que tuvimos los descendientes croatas. Edmundo Pérez Sujovic, ministro del Interior. Carolina Goich, senadora de la República. Ingrid Antonijevic, ministra de Economía. Jelko Huetich, ministro del Trabajo y Previsión Social. Pedro Buscovich, ministro de Economía. Tomás Bodanovich, actual alcalde de Maipú. En el tema académico y científico también los croatas han brillado en este país que se llama Chile. Y tenemos también a Francisco Bosinovich, Premio Nacional de Ciencias Naturales, a Lili Garafulich, directora del Museo de Bellas Artes, Premio Nacional de Artes Plásticas, Eric Goles, que creo que luego va a dar una conferencia en el club croata, matemático y autor y Premio Nacional de Ciencia Exacta, Mateo Martínez Beró, académico, Premio Nacional de Historia de Chile, fundador del Instituto de la Patagonia. Esteban Tomic, embajador ante la OEA, Organización de Estados Americanos. También en el mundo empresarial tenemos gente que se ha destacado ya en forma demasiado potente en Chile. Y lo primero que tenemos que decir, la casa en que estamos en este momento, que era de don Pascual Bauriza Solerich, un gran empresario que empezó, bueno, de ahí le voy a contar lo de Pascual, don Pasco. También la familia Luxich, a través de Andrónico Luxich Avaroa, Andrónico Luxich Craig, Guillermo Luxich Craig, John Paul Luxich Bona, se asentaron en Valparaíso increíblemente y a pesar de ser dueños de bastante parte importante de Chile, se asentaron acá, ¿no es cierto?, con la compra de SAAM, Sudamericana Agencia Aérea y Marítimas de Chile, que funciona acá en Valparaíso, y toman el control a través de Inversiones Quiñenco, ¿no es cierto?, de la Sudamericana de Vapor en un 67%. Y además, no solamente eso, sino que logran hacer una sociedad con Hapag-Lloyd, una de las empresas más importantes de Alemania, convirtiendo a esta empresa Sudamericana de Vapores y a Hapag-Lloyd en una de las empresas más grandes del mundo, en la cual funciona acá, ¿no es cierto?, porque tienen que llegar al puerto de Valparaíso o tienen que llegar al puerto de San Antonio, que es la quinta región. He tratado de dar esta pequeña visión, ¿no es cierto?, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de la migración hacia Chile, para a posteriori entrar, ¿no es cierto?, al tema que nos convoca, que es la migración, ¿no es cierto?, desde los lugares extremos de nuestro país hacia la quinta región. Y esto se produce fundamentalmente desde Antofagasta e Iquique, en primer lugar, y se produce de las tierras magallánicas, Patagonia, Punta Arenas, hacia el centro de nuestro país.
Quizás acá vale la pena, ya que estamos en la casa de él, destacar a Pasco Bauriza o Pascual Bauriza, que se asentó acá en la ciudad de Valparaíso, específicamente por las oportunidades que él tenía y por ser en la época uno de los hombres más acaudalados de Chile. Él nace en una islita llamada Colosep, ¿ya? Y a los 15 años tiene que emigrar a Dubrovnik y en busca de nuevas situaciones económicas, porque la familia era una familia bastante pobre. En Dubrovnik él se entera de la existencia de Chile, se entera de la existencia de que en el norte está el famoso oro blanco. Y ahí, conversando entre marineros, se llega a la conclusión, ¿no es cierto?, que tenía que embarcarse hacia tierras chilenas. Parte desde a los 17 años, en realidad a los 17 años, un niño, un joven. En realidad no cualquiera toma una decisión de partir a esa edad a estas tierras tan lejanas y remotas como son Chile. Parte desde Dubrovnik a Argentina, Buenos Aires, posteriormente se traslada desde Valparaíso a Iquique, y ahí empieza su andar por estas tierras. Dice la historia que él, acompañado de un burro, se dedicaba a vender pescado fresco y carne. Y poco a poco se empezó a acercar, ¿no es cierto?, a las oficinas salitreras, donde se hizo conocido, y empezó a proveer a las salitreras, ¿no es cierto?, de estos elementos, y que los fue ampliando de a poco. O sea, no solamente ya fue el pescado o la carne, sino que también fueron productos agrícolas y todo tipo de productos, porque en realidad don Pasco Bauriza era un comerciante innato, era un empresario innato. Poco a poco empieza también a hacer sociedades con inmigrantes croatas y empieza a desarrollar todo un imperio que lo llevó a ser uno de los hombres más acaudalados del siglo, finales del XIX, principios del XX. Viajó por el mundo, tenía mundo el hombre, cuando ya tenía su dinero. De hecho, se compra una casa en París, en la calle Dubois, donde pernocta cuando iba a Europa. Y además acá en Chile tenía esta residencia, esta tremenda residencia, este castillo, esta mansión, diría yo, ¿no es cierto?, con una vista hacia la bahía espectacular. Gozaba con eso Pasco Bauriza. Hombre solitario, sí. Un hombre callado, un hombre muy hacia adentro, pero sabedor de lo que estaba haciendo. Entendía lo que era el comercio, entendía lo que era la economía, entendía lo que era la industria. Y era hábil en eso. Y eso significó que, como Valparaíso era puerto principal en esa época, todavía el canal de Panamá no estaba funcionando, entonces todos llegaban acá. Porque acá, de hecho, en Valparaíso habían 4 diques. Ahora tenemos uno nomás, pero en esa época habían 4 diques. Entonces don Pasco decide venirse para acá, compra esta casa, y fuera de eso compra media manzana en la calle Prat, donde instala sus oficinas, la cual, ¿no es cierto?, ya controlaba el Banco Yugoslavo, ya controlaba la salitrera en casi un 33, un 40%. En realidad era un hombre muy acaudalado. Fuera de eso, le interesaba la agricultura, y es así que compra haciendas, ¿no es cierto?, en Vallenar, en Huasco, en Freirina, y curiosamente también hacia el sur, la hacienda Ñuble Rupanco. Acá compra el fundo El Olivar, donde se instaló como una especie de segunda vivienda, donde él trata de hacer, ¿no es cierto?, su paraíso terrenal, trayendo del extranjero, de Europa fundamentalmente, árboles, plantas, especies exóticas, y empezó a crear esto que
era su lugar de solazarse, donde invitaba a sus amigos o sus pocos amigos que tenía, y muchas veces tenía que hacer una lista para que pudieran concurrir, porque no cabían todos, sencillamente. El Olivar era un lugar precioso, como él lo desarrolló, ¿ya? Posteriormente, don Pasco, en estas cosas que hace con la vida, ¿no es cierto?, decide entregarle el Parque El Salitre, porque así le pusieron los salitreros de Chile a ellos, ¿ya?, que hoy conocemos como Jardín Botánico. Posteriormente compra en la ciudad de los Andes una hacienda, fundo llamado San Vicente, y ahí fue donde él vivió sus últimos y posteriores años, ya que acá en Valparaíso se le detectó una enfermedad, tuberculosis, que sus médicos le aconsejaron que se fuera a un clima cordillerano, un clima más seco, no tan con vaguada costera como tenemos acá. Parte don Pasco parte por esos lados, ¿no es cierto?, sabiendo ya que era una enfermedad terminal de la época, y empieza a redactar su testamento. Y dentro de ese testamento muchas personas pensaron o creyeron que don Pascual iba a sacar toda su fortuna acá de Chile y se la iba a llevar hacia afuera, a la ex Yugoslavia, o a quien ayudó mucho a forjar esta ex Yugoslavia y sacarla del yugo del Imperio Austrohúngaro, o a su ciudad natal, no sé, Colasep o Dubrovnik, donde él había trabajado por 2 años. Pero en realidad don Pascual, más del 90% de sus bienes los deja acá en Chile. Y es así como toda su colección pictórica, obras de arte que había reunido con el tiempo, los dona, ¿no es cierto?, acá al Museo Pascual Baúriza. Fuera de eso, ¿no es cierto?, tenemos que don Pasco, en la ciudad de los Andes, en su fundo San Vicente, crea post-testamento y deja encargado a sus albaceas para crear el Instituto Agrario o Agrícola Pascual Baúriza. Y lo hace por una razón muy clara, ¿eh? Porque resulta que él piensa que tiene que entregarle lo que Chile le ha entregado de alguna manera a los niños pobres, a la gente más humilde de Chile. Este es el primer instituto agrícola que se crea en Chile, y lo hacen de diferentes maneras. Lo hacen en una parte donde llegan la gente más humilde, que se llama los obreros, ¿no es cierto?, pero también deja instalada la idea de la proyección en este instituto, ¿no es cierto?, para la gente que es más capaz, más capacitada, que pudiera llegar a ser técnico agrícola o pudiera llegar a ser ingeniero agrícola. En realidad, un gran hombre que podríamos decir insigne en esta etapa de migraciones hacia estos lados. Debido a que buscando y buscando y buscando por todos lados, incluso me fui hasta la biblioteca acá al lado, encontré muy poco de las migraciones internas acá, desde Punta Arenas, de Magallanes, a Patagonia. Víctor Leno y Nueva también figuran dentro de donde había un croata que andaban lavando oro por esos lados. También de Antofagasta, Iquique. Pero sí podemos decir que elegí nuevamente algunos destacados migrantes croatas que se acercaron hacia la quinta región. Vamos a empezar por las mujeres, ¿no es cierto? Patricia Estambul Mayorga, Premio Nacional de Periodismo 2023. Escritora, memorialista y académica. Y respecto a su llegada acá a la quinta región, por ahí tengo el papelito donde ella habla, dice algo muy, pero muy importante. Y quiero leerlo porque en realidad ella tiene buena pluma. Y cuando
cuando una persona tiene buena pluma, mejor no interpretarla, sino que decir exactamente lo que ella dice. Vivo desde 1995 en la región de Valparaíso, que me ha ofrecido las mejores oportunidades profesionales que pude esperar al emigrar desde Magallanes, mi región natal. Mi padre llegó desde Croacia a la región austral en 1936 con sus 4 hermanos. Viajaba al reencuentro con su padre después del fallecimiento de su madre en Dalmacia. Tuve una feliz infancia y adolescencia. Estudié en Santiago, regresé a Magallanes, formé una familia y ejercí después mi profesión sin contratiempo y con gran compromiso con el territorio. Aunque con el correr de los años necesitaré, dice, nuevos horizontes en el mundo académico y en los medios de comunicación. Elegí vivir en la región de Valparaíso por la singularidad y atracción de su capital, su vida universitaria, la fresca belleza de Viña del Mar y muy especial por su mar. A ella le gusta mucho el mar de Viña del Mar. Somos forjados por la tierra donde nacemos, pero debemos estar en aquella que nos abre más puertas y nos permite la mayor contribución al bien público. Celebro haber tomado la dolorosa decisión de partir de la Patagonia, donde no obstante vuelvo con frecuencia, y agradezco la oportunidad que he encontrado en esta privilegiada región. Palabras de doña Patricia Stamp. Después tenemos, como dije antes, un niño que empezó a los 9 años en el Club Everton a jugar ajedrez. Iván Morovich Fernández, ajedrecista, quien se consagra como el mejor ajedrecista latinoamericano de todos los tiempos y se le considera además el mejor ajedrecista chileno que nunca este país había tenido. Tengo también acá al padre de nuestra presidenta, Gervasky Dom, región de Valparaíso, a Miroslav Stipicis Prisic, empresario, contador auditor, fundador de la primera Dom Yugoslava, increíblemente. No sé si ustedes sabían que acá en la quinta región funcionó una Dom Yugoslava, ubicada en San José Poniente, Agua Santa, Viña del Mar, que funcionó desgraciadamente hasta el año 1989 y que al parecer por razones de que no hubo descendiente o algo por el estilo, no siguió funcionando. Y ahí termina prácticamente el tema de esta fundación. Fue la primera organización croata en la región. Su vicepresidente era Ivo Sapunar Dubracic. Su secretario era Antonio Versalovic. Su tesorero Andro Martinic. Sus fines eran absolutamente filantrópicos y orientados a ayudar a alumnos de escasos recursos. Y durante mucho tiempo tomaban a niños de escasos recursos, 6 se decía que tenían que tomar por año, en los cuales los iban guiando desde la primaria a la secundaria en esa época y después hacia la universidad. Bonita labor realizada por la Dom Yugoslava. También en esta parte cabe destacar, tal como lo expliqué delante, ¿no es cierto?, la familia Luxic, con la adquisición de Saam y Sudamericana de Vapores, que es una de las empresas navieras más importantes de Chile. Otros destacados descendientes los encontramos en la Fundación Gervasky Dom, región de Valparaíso, que se ha dado la tarea de unir a todos los descendientes de croatas de esta región, para lo cual llevamos un registro de socios. Pero en honor al tiempo, en realidad son tantos que llevamos como 150 que no lo voy a nombrar. Pero sí somos muchos los descendientes que estamos acá y que nos hemos fijado por finalidad, lo que explicaba Alexander, ¿no es cierto?, delante, en ayudar a la comunidad, lograr rescatar nuestras raíces, comunicarnos con y empezar a lograr juntar más descendientes de croatas
que sabemos que también hay muchos más en la quinta región, pero que en realidad por tiempo no se alcanzó a buscarlos a todos. Quiero tomar las palabras de Guillermo Mímisa, ¿no es cierto?, presidente de la CPAC, en el sentido de que una de las labores que estaba empeñado a realizar con la Fundación es lograr, ¿no es cierto?, que el Paseo Yugoslavo pase a llamarse Paseo Croata o Paseo de Croacia, para cual Guillermo ha mandado una carta bien extensa al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, explicando las razones por las cuales la conveniencia de convertir el Paseo Yugoslavo en Paseo Croata. Y en realidad, porque en realidad no hay yugoslavos, si el gentilicio yugoslavo ya desapareció. O sea, hoy en día somos todos croatas. También Patricia Stambul se ha movido también en el tema y ha hablado con el alcalde Jorge Sharp para explicarle la situación. En lo personal, yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la Junta de Vecinos de acá del Cerro Alegre, que está este sector, que es Vladimir Igaceta, para solicitarle cordialmente que nos ayude al respecto, porque resulta que pensamos y creemos que para nosotros es muy importante, a través de nuestra fundación y a través de todos ustedes y todos los que nos puedan ayudar, y sobre todo la gente acá de Santiago, que ellos ya tienen más experiencia en estos temas, como la señora Tatiana, ¿no es cierto?, como Guillermo, como Rosana Magas, presidente del Club Croata, que nos puedan ayudar. Y bueno, y las diferentes organizaciones que existen a lo largo de todo Chile, fundamentalmente en el norte y en el sur. Y también nos hemos ido acercando porque en La Serena supe que también había una organización croata. Bueno, con esto quiero terminar diciendo que nuestro objetivo lo vamos a cumplir, nos comprometemos a eso y de alguna manera vamos a sacar adelante que cambiarle el nombre al Paseo Yugoslavo y ponerle Paseo Croata. Por ende, le agradezco la presencia de todos ustedes, a todas las personas que han venido a Santiago de lejos. Ojalá que haya alguien de la Junta de Vecinos acá del Cerro Alegre, porque fueron cordialmente invitados. Y solamente decirle, viva Chile, viva Croacia. Gracias, Guillermo. Agradecemos a Guillermo Pechevich por esta didáctica y también entretenida conteo de la historia que nos ha hecho de los croatas en Chile y en Valparaíso. Estaba muy didáctico, muy entretenido, hemos aprendido mucho. Yo creo que mucha gente acá que no sabía tampoco parte de la historia, cómo se fue fraguando esta colonia tan grande, muy gigante la colonia croata, es de las más grandes y hoy por hoy de las más importantes en Chile, así que estamos súper bien. Yo no sé si hay alguien del público que quiera plantear alguna pregunta, Guillermo, algo que les haya quedado como, Sí, por como supuesto. duda. Abierto, un poquito de tiempo para aquello. Abierto a recibir preguntas. Por ahí atrás tenemos una pregunta. Sí. Que sí existió un grupo croata en La Serena que se llamó Yugoslavski Dom hace años atrás, o sea, por el año 61, 62. Después de unos años dejó de funcionar y ahora se creó de nuevo. Correcto. Correcto. O sea, no sabía de lo anterior, pero sí que está funcionando en La Serena, en la ciudad de La Serena, muy activamente los croatas allá en La Serena. Muy bien su aportación, señor. ¿Alguien más que quiera plantear alguna duda, por favor? Sí, yo quiero aportar un poquito al relato. Hay muchos croatas que se vinieron cuando era Imperio Austrohúngaro, escapando del servicio militar. Así es. No solamente por la xenofobia, es decir, por la pandemia que pasó en la uva y en los olivos. Sí, efectivamente. En realidad llama la atención, ¿no es cierto? Llama la atención de que los croatas que llegan acá a Chile son todos niños, son todos jóvenes. ¿Y por qué llegan de 17 años? Por la sencilla razón que a los 18 años les tocaba hacer el servicio militar. Y el servicio militar no lo hacían por Croacia, sino que lo hacían por el Imperio Austrohúngaro. Y ellos se sentían muy subyugados por el Imperio Austrohúngaro. Y por eso
a los 17 años partían de Croacia y se venían a Chile arrancando el servicio militar. Si eso fue. Tiene toda la razón. Otro aporte más, normalmente la gente que salía de Brach, porque somos de ahí mucho, tomaban el tren de Split a Trieste y salían de ahí los barcos. Después de la Primera Guerra Mundial ya pasó a Génova, pero normalmente antes de la Primera Guerra Mundial salían de Trieste, que era antiguamente era todo de Venecia, es decir, gobernado por Venecia. Y por eso es tan igual lo que es Croacia con Italia. Si uno va a Italia, es exactamente las mismas construcciones, muy parecido a lo que es Croacia, sobre todo en el lado dálmata. Claro, efectivamente era así, incluso Italia era mucho más poderosa que Croacia propiamente tal, porque ellos en realidad tenían casi un imperio, porque tenían históricamente acuerdos con el Imperio Otomano. Entonces ellos se protegían tanto el Imperio Otomano como el italiano, ¿no es cierto? No así Croacia, que está bajo la tutela del Imperio Austrohúngaro. Y en su acotación, estimado. ¿Por ahí, señora? ¿Qué pasó con la escuela que construyó Bauriza aquí para toda la gente de escasos recursos, por ahí por, no sé, La Cruz, Livache, no sé dónde? Por lo que yo tengo entendido, y dentro de lo que pude leer, acá fue uno de los benefactores y creó la gota de leche. ¿Ya? La gota de leche después con el tiempo desapareció, y actualmente funciona ahí la escuela de sordos mudos, que está acá en Calle Blanco, pero desapareció. ¿No usted que había construido algo como colegio para...? No, es que lo hizo allá en los Andes. En la ciudad de los Andes, En la ciudad de los Andes, sí. ahí creó el Instituto Agrícola Pascual Bauriza. ¿Y todavía existe? Sí, existe todavía y con mucho éxito. Le ha ido muy bien y han salido muchos técnicos y muchos ingenieros de ahí y han colaborado grandemente, ¿no es cierto?, con la economía de nuestro país en el agro. Por ahí atrás tenemos otra consulta. ¿Usted? Por favor. Dentro de los aspectos que sería bien recuperar en Valparaíso, ciudad que está muy llena de mitos y de errores, es la casa que ocupa el mal llamado Hotel Palacio Astoreca, el cual jamás fue ocupado por ningún miembro de la familia Astoreca y fue ordenado por el empresario croata Francisco Petrinovich Karlovac, quien llegó muy joven a Chile, hizo también fortuna en el salitre, y el año 23 entonces construyó esta casa encargada a otro arquitecto que es el reformador de este edificio, que es Vicente Kolovich. El año 23 entonces se inaugura esta casa. Habla de Astoreca, ¿no es cierto? Sí, que nunca fue Astoreca. Le tocó hacer el trabajo el año 2005 sobre esa casa. Por lo tanto, pude investigar a través de la familia Astoreca y de la familia Petrinovich, con cuyo hijo Francisco, que ya no está, me ratificó que esa casa es del año 23. Efectivamente está inscrita en los permisos municipales. Y destacar a Francisco Petrinovich, quien fue un cercano del rey Alejandro I de Eslovenia, Croacia. Era un hombre muy bueno, muy visionario en materia de negocio, y fue el asesor de los empresarios del salitre de origen croata, que después terminaron acá en este sector. Mitrovic, Lukinovic, Antoncic, que tenía una casa un poco más arriba. Entonces, por lo menos la casa mal llamada Astoreca, no encontramos por ninguna parte relación con la familia, pero sí las raíces totales con Francisco Petrinovich. Perfecto, lo invito cordialmente a que si nos puede hacer un resumen de lo que usted nos está planteando y lo haga llegar a la Fundación Gervás Girón, región de Valparaíso, como un aporte suyo, ¿no es cierto?,
en esta construcción que estamos haciendo de la memoria de los croatas y descendientes croatas en nuestra región de Valparaíso. Ok, voy a tomar Muy, nota ahí de estos muy amable por comentarios. su intervención. ¿Alguien más que quiera plantear algo? Solamente felicitar una vez más a Guillermo por su hermosa exposición de esta Sí, agradecemos a Guillermo también por esta conferencia, que además la idea era que sea provocadora también a ustedes de tirar nuevas reglas y así nosotros estamos